vamos a utilizar un nuevo símbolo que a lo mejor ya conocen, si no, pues aquí va a estar, ¿no? Este símbolo es el símbolo de elemento D, perdón. Se escribe de esta manera. Parece una letra E, pero no es la letra E. Se escribe así como lo acaban de ver. Se dibuja primero una letra C y después se le pone la rayita del medio, ¿no? Este símbolo es el símbolo que significa elemento D. Y lo que nos dice es que lo que está a la izquierda va a ser elemento de lo que esté a la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos 1.5, elemento de los números reales. Y hay otro símbolo muy similar a ese, igualito a ese de hecho, que significa no es elemento de. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de pi y se nos está diciendo que es elemento de los números naturales, por ejemplo. Pero como ya lo explicamos ahorita, pi no es elemento de los números naturales, es un número irracional. Entonces, ¿qué hay que decir para hacer esta expresión de forma correcta? Le ponemos una rayita atravesada así como diagonal. Y lo que significa este símbolo de aquí del medio es que pi, el valor de pi, no es elemento de los números naturales. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, pues esa es una forma de representarlo. Vamos a resolver el primer ejercicio para que sirva como ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decir si el 7 es elemento o no de los números naturales. Entonces, si es elemento o no de los números naturales, le vamos a poner aquí que es elemento de. Y pues el 7, como ya lo vimos ahorita, es elemento de los números naturales. Luego el 7 es elemento de los números enteros, pues también es un número entero. Y eso va a tomar un rato. Aquí está. Es un número racional, pues también es un número racional. No tiene decimales, pero ya vimos ahorita que los números racionales pueden ser tanto el 7 como el 8 y todos los números que estén entre esos dos, 7.5, 7.55, etcétera, ¿no? Entonces sí es elemento de los números racionales. Y como ya vimos ahorita, los números irracionales tienen todo su conjunto aparte. O sea, que si este número de aquí es elemento de cualquiera de estos conjuntos, es imposible que sea elemento también de los números irracionales. Por lo tanto, tendríamos que decir que no es elemento de los números irracionales. Y de esta manera estaríamos dando respuesta a la primera fila de la tabla. Entonces, ese número de aquí es elemento de los números naturales. Entonces decimos que no es elemento de. Ahora, este es un número entero. Efectivamente, no es un número entero, es racional. Racional, dice que sí, ahorita vemos. Y por último, es un número irracional. Dice que sí, o sea que es un número irracional. Bueno, hay un error ahí nada más, ahorita lo vamos a ver. Y el error es que si es un número irracional, no puede ser ninguno de estos otros conjuntos, ¿no? No puede ser elemento de ninguno de estos otros conjuntos. Y si es elemento de cualquiera de estos tres conjuntos, entonces no puede ser un número irracional. No es un número racional, por lo tanto va a ser un número irracional. La razón por la que es un número irracional es porque este número tiene una cantidad infinita de dígitos, ¿no? Es 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y estos tres puntos suspensivos nos indican que este patrón de aquí va a continuar siendo ese patrón. O sea que no se detiene ahí, sino que sigue el 12, sigue el 13, el 14 y así, ¿no? Hasta el infinito. Entonces a lo mejor nos faltó aclarar lo que son esos tres puntos, ¿no? Nos indican que los decimales continúan infinitamente. Y pues eso es lo que son. El que sí ya lo definimos también, todo lo que es. Número natural, dices que sí, es un, no es un número entero, es un número racional. Tampoco. Y por último, ¿es un número irracional? No. Ok, ahora vamos a revisarlo. Aquí, si un número es natural, como les decía ahorita, cualquier número que sí sea natural va a ser un número entero y también va a ser elemento de los números racionales. O sea que si este número de aquí es natural, va a ser elemento de estos tres. Pero este de aquí es un número natural. ¿Qué es un número natural para empezar? Ya vimos antes que son todos los números enteros. Este no es un número entero. Es negativo y no está entero, por lo tanto no es un número natural. Es un número entero, pues tiene decimales, o sea que no es entero, ¿no? Así que eso lo dejamos así, no es un número entero. Ahora, es un número racional. Para que sea racional tiene que tener decimales, puede ser negativo, pero para que sea racional tiene que tener una cantidad definida de dígitos, ¿no?
Aquí tenemos 3, lo que pareciera ser una cantidad definida de dígitos, pero nos falta aquí que este 3 se nos está indicando que es periódico, lo que significa que ese 3 se va a repetir en una infinidad de veces, ¿no? Eso es lo que significa la rayita de arriba. Entonces, como no tiene una cantidad definida de dígitos, aquí sí está bien, ¿no? Este no es elemento de los números racionales, no es un número racional. Y por último, pues tiene que ser algo, ¿no? Al final no podemos excluirlo de todos los conjuntos de números. Y como el único que nos queda, la única opción, pues va a ser que va a ser elemento de los números irracionales. Es un número irracional. Pi es un número natural. No es un número natural. Continuamos. Es un número entero. Tampoco es entero. Es racional. Tampoco es racional. Por último, es irracional. Y sí es irracional. Y pues efectivamente pi es un número irracional, por lo tanto no cabe dentro de ninguno de los conjuntos anteriores, ¿no? Entonces esto queda resuelto de esta manera de forma correcta. Vamos con el que sigue pues es una expresión completa, ¿no? Pero el resultado es esto de acá. Así que este número de aquí es un número natural, no es natural, es un número entero. Tampoco por el simple hecho de que tenga una fracción, de que sea una fracción, pues ya no es entero. Tampoco es racional, por último es irracional. Y pues es el único que le queda, no tiene que ser irracional. Ahí está. Este número de aquí es natural, no es natural, es entero, tampoco es entero, es racional, no es racional, por último es irracional. Y es irracional, vamos a ver por qué. Por el simple hecho de que tenga estos 3 puntos aquí al final, ¿no? Ya con eso no se nos indica que va a continuar una infinidad de dígitos hacia la derecha. Entonces, por eso podemos ver que es irracional. Menos 8 es un número natural. Un número natural dice que sí. También es un número racional. Es racional. Y no es irracional, ¿no? Y el único errorcito aquí es que este de acá no es un número natural, ¿no? Nada más ojo aquí desde ahorita y para siempre, muy abusados con los signos, ¿no? Eso hay que cuidarlo siempre. Un tercio es un número racional, no digo natural, no es un número natural, es entero. Un tercio, ¿qué significa? Acordémonos de la definición, si ver cuánto vale. ¿Qué significa que sea entero o no? Pues que no es fraccionario, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? No es un número entero, es una fracción, así que pues no puede ser entero. Ahora, es un número racional. Racional lo podemos manejar como que es un número fraccionario, ¿no? Por último, es un número irracional. Aquí pues sí estuvo medio engañosa la explicación, ¿no? Es una fracción, así es. Por lo tanto sería un número fraccionario, ¿no? Casi sinónimo. Pero lo que se nos pide para que una fracción quede entre los números racionales, pues es que el resultado de esa fracción tenga una cantidad definida de dígitos, pero un tercio, esa fracción en específico, no tiene una cantidad definida de dígitos, ¿no? Así que pues a lo mejor sí estuvo medio engañosa la definición, pero ahí pues sí está lo correcto de que no es un número racional, ¿no? Por último, pues ya si no queda dentro de ninguno de los conjuntos, entonces tiene que ser forzosamente un número irracional. Ahí está. Euler es un número natural, no es natural, es un número entero, tampoco, es un número racional, tampoco, es un número irracional. Pues sí, ¿no? Lo vimos ahorita dentro de la definición de los números irracionales y pues lo vimos incluso como ejemplo de un número irracional. Entonces, pues debe de quedar así. Nos ayudas con menos un sexto, es un número natural. Es un número natural, dice. Ahora vamos con... Bueno, antes de continuar, los números naturales son todos los números que van desde el cero al infinito positivo. Y pues son números enteros que se encuentran así tal cual en la naturaleza. Uno, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito. Después de eso, agrandamos el conjunto de números y expandimos a lo que son los números enteros. Y los números enteros incluyen a todos los números naturales, van del cero al infinito, pero también incluyen números negativos. O sea que también agarramos números enteros, pero que ahora tienen el signo de menos, que son negativos. Luego, ya que tenemos definidos los números enteros, nos vamos a lo que son los números racionales. Aquí tienen su símbolo cada uno, por cierto, y los números racionales, pues a diferencia de lo que son los números enteros, ya están incluyendo todo lo que está entre los valores de 1 y de 2, por ejemplo, de 2 y de 3 y así, porque ya incluyen números que son decimales.
Entre el 1 y el 2 pues estaría 1.1, 1.2, 1.3, etc. Después de eso nos pasamos a los números irracionales. Y a diferencia de los números racionales que tienen decimales definidos, que no se repiten, que se pueden escribir en su forma decimal, pues estos números irracionales ya tienen una cantidad infinita de números. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2, si la sacamos a una calculadora, nos va a dar el resultado. Y nos va a dar una cantidad de dígitos después del punto definida, pero eso no significa que este sea el resultado completo, sino que continúa de manera infinita, incluyendo dígitos que no se repiten. Es por eso que cae dentro de lo que es un número irracional. Otro ejemplo que ya conocemos pues es el valor de pi, que si lo vemos en una calculadora también pues es un valor larguísimo, ¿no? Que lo solemos redondear a 3.1416, pero tiene muchos más dígitos después de eso. Aquí está. Esto de aquí, eso sería el valor de pi. Luego tenemos el número de Euler, que también es un número irracional porque tiene una cantidad infinita de dígitos. Luego tenemos lo que es un tercio como ejemplo también, sería un número irracional, porque a pesar de que lo podemos representar así como fracción, el resultado de esa fracción es 0.3333 de manera infinita, así se repite, sí se repite, pero son una cantidad infinita de dígitos. Y lo mismo para los demás. Luego tenemos la definición de lo que es un número periódico. Y, por ejemplo, aquí tenemos 1.38. Está escrito así tal cual, tiene una cantidad que pareciera ser definida de dígitos, pero en realidad no es un número racional. Está como ejemplo de lo que es un número irracional porque 1.38, lo que significa la rayita de arriba es que 38 es periódico, o sea que se va a repetir. Se va a repetir como 38, 38, 38 y así infinitas veces. Y como los números racionales no incluyen a ninguno de los grupos anteriores, pues no los podemos dejar afuera de los números que podemos utilizar. Para eso englobamos todos los números anteriores, todos los conjuntos de números anteriores en algo más grande que son los números reales. Menos un sexto negativo. ¿Es un número natural o no es natural? No es un número natural. Ahora vamos, ¿es un número entero? No es un número entero. Luego, ¿es un número racional? Tampoco es racional, ahorita lo vemos. Y luego, por último, ¿es un número irracional? Pues sí, ¿verdad? Si no queda dentro de ninguno de los conjuntos anteriores, tiene que ser forzosamente irracional. Y bueno, lo que me decía ahorita es que a pesar de que es fraccionario, que los números racionales los podemos manejar como que son fraccionarios también, el resultado de esa fracción es un número decimal que se repite una infinidad de veces. 1.66666 y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, como no se puede escribir como decimal, sino que continúa infinitos dígitos, pues es un número irracional. O sea que no cabe dentro de este conjunto y lo ponemos como que es elemento de los números irracionales, ¿no? Con 1.333. ¿Es un número natural? Dice que sí es un número natural. ¿Es un número entero? No es un número entero. Ahora vamos, ¿es un número racional? Dice que es racional. Y por último, ¿es un número irracional? Y no es racional. Bueno, vamos a ver qué tal, qué nos da este ejemplo, ¿no? Tenemos 1.333. Es este número, es así tal cual. Y pues vemos que no tiene, que tiene decimales. Pues aquí está incorrecto, ¿no? Es un número, este número no es elemento de los números naturales. Luego vamos, es un número entero, como tiene decimales, pues no puede ser un número entero. Así que aquí está correcto. Luego, ¿es un número racional? Pues sí, por el simple hecho de que lo estamos definiendo hasta aquí, ¿no? 333. Y ya no tiene puntos suspensivos que indiquen que se repita o no se está indicando que uno de estos tres sea periódico ni nada. O sea que este es el número así tal cual, lo podemos escribir como decimal. Por lo tanto, es un número fraccionario o racional. Y por último, como ya lo definimos dentro de un conjunto, cualquiera de los tres de los anteriores, pues no puede ser un número irracional. Otra forma de verlo es que si es racional, pues no puede ser irracional. Si es irracional, pues no puede ser racional. Entonces, pues así es como nos quedaría este ejemplo. 0.66 es un número natural, no es natural. Es un número entero, tampoco. Es un número que sigue racional, es racional. Y por último, es un número irracional y no es racional. Ahí está. Bueno, parecía ser que se está repitiendo, pero pues no se repite, ¿no? Lo dejamos definido así como 0.66. Como tiene decimales, no es natural. Y como ya lo dijimos, como tiene decimales, pues no puede ser entero tampoco. Y debido a esos decimales, pues es un número racional. Y es racional porque esos números no continúan y no se repiten.
Y como es racional, pues no puede ser irracional. Menos 11.111 es un número natural, no es un número, sigue, entero, es un número entero, es un número racional. Por último, es un número irracional. Y si es racional, pues no puede ser irracional, ¿no? Nada más hay que revisarlo un poquito, ¿no? Tenemos menos 11.111. ¿Qué es lo que son los números naturales? Pues son todos los números enteros positivos, ¿no? Este es un número entero, pero es negativo. Por lo tanto, pues no es elemento de los números naturales. Luego, ¿qué son los números enteros? Son todos los números que sean enteros, tanto positivos como negativos. Y este de aquí es un número entero, sí, y es negativo, por lo tanto cumple con las condiciones para que sea un número natural. Número entero, perdón. Entonces aquí debe ser que sí es elemento de. Como es un número entero, pues obviamente va a tener que ser un número racional. Y pues si es cualquiera de los dos anteriores, pues ya no es un número irracional. ¿Es un número natural o no es natural? Es natural. Luego, ¿es un número entero o no es entero? Entero. ¿Es un número racional? Entonces dice que sí es racional, ¿no? Y por último, ¿es un número irracional o no es irracional? Sí, de hecho, si es racional, pues no puede ser irracional. Bueno, está correcto, nada más para explicar aquí rapidísimo. Este, este número de aquí se va a repetir una infinidad de veces. Ese uno se va a seguir repitiendo una infinidad de veces. Lo que nos podría dar la ilusión de que podría ser irracional. Pero hay que verlo bien, ¿no? Para empezar, vamos viendo si es un número natural. Y pues para eso tiene que ser positivo y tiene que ser entero. No tiene decimales, por lo tanto sí es natural, ¿no? Para que sea entero, pues ya dijimos antes que es entero, así que no hay problema ahí. Luego, para que sea racional, pues hay que tener esos dígitos, los dígitos después del punto definidos, que no continúen de manera infinita. Aquí tenemos dígitos que continúan de manera infinita, pero no tenemos dígitos después del punto, por lo tanto es entero, y como es un número entero, pues tiene que ser forzosamente racional. Entonces, por eso que ponemos aquí como un número racional. Y como es racional, pues no puede ser un número irracional, ¿no? Nada más hay esa aclaración de que a pesar de que tiene una infinidad de dígitos, es un número racional, ¿no?